nada, llegamos, abrimos el bar tranquilamente a las 8 de la mañana, como abrimos siempre, 8 menos cuarto, y de repente un montón de gallegos, un montón de gente del Depor, que bueno, en principio con las camisetas y tal, bueno. Pero supuestamente a las 8 de la mañana, cuando el partido empezaba a las 4 de la tarde, era un poco complicado, ¿no? Nunca había pasado eso, ¿no? Pero bueno, tampoco te sorprende, porque claro, el fútbol cada día te sorprende más, ¿no? El fútbol es algo sorprendente, ¿no? Que va en auge y que bueno, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, tercios, a las 8 de la mañana pidiendo tercios, nadie quería desayunar, solo tercios, pero así de esa manera. Bueno, ¿qué sucedió? Pues nada, de repente, como 8:30, 9 menos cuarto, pues, había como 20 o 30, o bueno, no, tampoco había mucho. Y de repente entró uno y dijo, venga, ahora, el momento, no sé qué. Y salieron todos, con todos pagaron, evidentemente aquí no les van a decir nada, todos pagaron sus bebidas, sus cosas. Pero salieron corriendo todos y se fueron justo ahí al mismo bar de la esquina, bueno, de la esquina, el de enfrente, la Andorra, que se llama. Y ahí pues subieron y como que ya se sabe todo, se sabe que habían quedado, que era una cosa ya estudiada y evidentemente estaba preparado. Hay que hacer a cabo, ¿no? Digo yo, algo estudiado. Y venían a pegarse, es evidente, eso ya se sabe y está claro que fue así. Ya, lo que yo diga ya realmente ya está dicho todo. Y no creo que yo pueda ayudar más de lo que se ha sabido, pero que sí es cierto que estaba estudiado. Que quedaba para pegarse, todo eso estaba estudiado, más estudiado que nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quedaron sin armas, aquí cogieron los tercios, se llevan las botellas de cerveza y ahí arriba con los cuchillos, aquí se llevan un par de sillas, un par de mesas, tampoco mucho más porque, bueno, la verdad estaba montada, pero claro, no dejamos. Hombre, a ver, te sorprende, ¿no? Te sorprende así que te... Pues claro, no te esperas las cosas cuando no te las esperas, pues evidente, te pillan un poco en frío, ¿no? No sabes por dónde va a salir todo, pero es evidente que nosotros cerramos el bar, echamos el cierre y no quisimos hacer nada, y por la ventana vimos todo, evidentemente vimos todo es todo. O sea, esta ventana se vio todo. O sea, todo es cómo tiraron al chaval, cómo tal. Lo que pasa es que no se grabó. Fíjate que con lo que es la vida, ¿no? Sabiendo que hay móviles, te lo puede grabar todo. Nosotros no grabamos nada porque también, pero joder, te pilla tan de sorpresa que no grabamos nada. Pero bueno, hubo gente ya que grabó, los vecinos de arriba, incluso del hotel, o sea, enfrente del hotel. Todo se grabó y todo está ahí archivado en ese aspecto. Y yo poco más puedo decir, que bueno, que estuvieron aquí, sí, aquí empezaron y poco más. Que bueno, que esperemos que no vuelva a pasar o no vuelva a suceder, pero tampoco podemos nosotros hacer mucho más. ¿Qué hicimos? Nosotros cerramos el bar porque vimos que había problemas y vimos que la cosa se podía poner muy caliente y claro, cerramos directamente, tampoco nos complicamos mucho la vida. Si no hubiésemos cerrado, a lo mejor hubiésemos tenido algún problema, claro, evidentemente, pero en un principio cerramos y se quedó un poco ahí todo. Bueno, vimos, porque por la ventana, evidentemente, como podéis observar, desde esa ventana se ve todo. Es evidente que fue ahí justo donde lo tiraron a Jimmy. Siento mucho por la familia y por él y por todo. Pero bueno, yo tampoco estoy metido en ese ajo, ¿no? Yo soy un mero camarero y soy un mero trabajador y no puedo hacer más. Yo vi ahí lo que estaba pasando, pero yo no pude salir a defender a nadie, ¿no? Ojalá yo hubiese podido, ¿no? Pero no pude salir ni pude hacer nada. No pude porque también yo corría peligros y salgo, claro, es evidente. Pero sí que lo vi todo, claro. Y siento mucho todo lo que pasó, pero no puedo hacer más.
violencia en el deporte en general, pero en el fútbol en especial, es un tema bastante complejo. Yo creo que su regulación, hace tiempo que es una regulación bastante bien hecha, bastante bien confeccionada, con criterios bastante duros en general. Lo que ocurre es que, por decirlo con toda claridad, no basta con hacer las normas, sino que hay que hacer también políticas públicas que impulsen la represión de la violencia. En este sentido, España tiene una legislación homologable con el resto de los países europeos, porque nosotros formamos parte del convenio del Consejo de Europa de Prevención de la Violencia en el Deporte, que es precisamente un convenio que se hace poco tiempo después de la tragedia de Heysel, ¿no? Y a partir de ahí se establecieron una serie de medidas que son pues quizás las más llamativas, esto de la separación de aficiones, el establecimiento de tornos, algunas medidas de ese orden. España modificó en aquel momento la ley del deporte del 90, después introdujo algunas modificaciones en los años 2000 y en estos momentos, después del 2007, tiene una normativa que yo creo que es una normativa potente en términos de sanciones, en términos de régimen. Pero es cierto también que, insisto, exige un impulso. La violencia y la prevención de la violencia exigen además un fuerte impulso económico. Claro, las cosas son muy fáciles si uno tiene tornos, o las cosas son muy fáciles si uno pudiera establecer los arcos de seguridad. Las cosas son relativamente fáciles si tienes personas dedicadas exclusivamente a la vigilancia en los medios y en las redes sociales de cuál es el fenómeno de la violencia. Pero todo eso significa invertir mucho en medios en relación con una política común en la que la posición de las autoridades es una posición pasiva. Se ha cometido un asesinato y bueno, pues si pueden encontrar al autor y si pueden lo llevan a la cárcel. Pero no hay una política de lucha contra el asesinato en general. Con alguna excepción como la violencia de género, con alguna excepción puntual, pero en general no hay un marco en el que desarrollar. Por lo tanto, yo creo que la legislación española es una legislación dura, en general, con una parte administrativa, que es esta que permite vigilar la conducta de quienes van a entrar en un estadio, de quienes están en un estadio y de quienes cometen determinados actos violentos en un estadio. Y una segunda parte que es si los actos violentos, racistas, xenófobos, realizados en un estadio son actos que pudieran ser constitutivos de delito, y es más fácil verlos porque aquí por primera vez con las cámaras de seguridad, etcétera, puedes verlo, pues entonces hay una parte del delito que entra con mayor agudeza porque se produjo una reforma en los años 90 para penar precisamente a aquellas personas que con ocasión de un hecho tumultuario cometieran infracciones administrativas o penales en este caso. Bueno, yo creo que muchas veces, un poco por el temor de las directivas a los grupos ultras, se les ha ayudado y se les sigue ayudando. Y muchas veces de forma encubierta. Pero sí es verdad que se les ha ayudado en ese sentido. Que dentro de los grupos ultras, pues hay gente un poco más civilizada que otra, que tampoco hay que generalizar, porque hay grupos ultras que son muy numerosos, y dentro de, digamos que de algunos grupos muy numerosos hay subgrupos que son un poco más radicales, pero durante muchos años se les ha ayudado. Ahora se les ha pegado un toque desde la Liga, desde el gobierno, desde el Consejo Superior de Deportes,
para que se extremen medidas y para que no ocurra lo que ocurrió con el aficionado del Deportivo de La Coruña, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de los años, a lo largo de la historia, ha habido muchos clubes que han ayudado y han subvencionado a grupos ultra. Bueno, yo creo que los grupos ultras son prácticamente todos iguales. El único que se diferencia es en el número de afiliados, digamos. Ultrasur y Frente Atlético pues son un montón, porque los dos clubes que representan pues tienen una masa social muy grande que a lo mejor otros clubes, ¿no? Lo que se diferencia también es en la ideología política. Ultrasur es la extrema derecha, Bucaneros es la extrema izquierda. Uno es de un equipo, otro es de otro, todo se suma y al final de ahí se saca una rivalidad y un enfrentamiento que desgraciadamente muchas veces acaba en cosas que no nos gustaría contar, ¿no? Pero vamos, es el único que se diferencia, o sea, en los colores del equipo, en las camisetas que visten y sobre todo en la ideología política, ¿no? Y luego cada grupo ultra pues es más afín que otro. Pues Ultrasur es afín con un grupo, Bucaneros es con Riazor Blues, pues entre ellos se congenian para al final unir fuerzas, ¿no? Pero vamos, o sea, para mí son todos iguales y lo único que se diferencian es en que unos apoyan a unos equipos y que tienen una ideología política contraria a los que se llevan mal entre ellos. El Frente Atlético políticamente no tiene una ideología oficial, aunque internamente se sabe que la derecha, o más la extrema derecha, el patriotismo, es lo que más predomina en sus miembros, ¿no? Para nosotros España es tan importante como el Atlético de Madrid, y bueno, pues hay miembros de partidos políticos de todos los que se te ocurran de la extrema derecha. Llámalo Falange, llámalo España 2000, Democracia Nacional, incluso otros partidos raros que no tienen prácticamente seguimiento. Pero vamos, predomina la extrema derecha, aunque sí que es verdad que ahora en el siglo XXI sí que puede haber más gente apolítica o incluso que no sea tan patriota como la directiva del Frente querría. Pero vamos, principalmente la extrema derecha, como en muchos otros grupos, como Ultrasur por ejemplo, es lo que predomina en el Frente Atlético. Bueno, la situación actual del Frente Atlético, bueno, en general de los grupos, es bastante mala con el paso de los años. Cada año que pasa la policía y los dirigentes del fútbol o del gobierno incluso, pues se echan más encima de los grupos. Y bueno, Ultrasur desde el año pasado no entra al estadio, por ejemplo, se las tiene que ingeniar para entrar. Y nosotros pues hemos perdido todo lo que tiene que ver con la animación. Todas las banderas, la organización de tifos, la megafonía, los bombos, eso ya no puede entrar. Y bueno, nuestra intención es que en algún momento entre, aunque la situación actual sí que es de mucha persecución sobre nosotros, tanto en la calle como en los estadios.
cual el individuo se inserta en la sociedad a la vez que la sociedad se inserta en el individuo. En este ejemplo concreto de los ultras, lo que ocurre es que muchos niños van al fútbol con sus padres y cuando llegan a una edad, digamos, adolescente, 14, 15 años, optan por unirse con su grupo de iguales, con su pandilla, rechazando la autoridad paterna, rechazando todo lo que supone el poder. Esto es propio de la rebelión adolescente y es una de las causas. Obviamente no todo el mundo se mete en un grupo de ultras, hay que tener por tanto otras características como bueno, pues, amor por el fútbol y especialmente identificación con unos colores. Todo el mundo necesita estar en un grupo o en varios. Eso es básico para la construcción de la sociedad. Se opta por un grupo o se opta por otro. La ventaja, por así decirlo, que dan los grupos ultras es que es fácil ser aceptado, es necesario demostrar cierta capacidad de hombría, de ahí que muchos adolescentes recurran a estos grupos para, bueno, pues en vez de tirarse a un parapente, pues se vayan a la grada del fondo sur a tirar bengalas o etcétera. Son demostraciones de madurez, entre comillas, de rebelión con la figura paterna y de integración en un grupo de iguales donde no hay una jerarquía clara y donde el hacer cualquier acto, llamémosle agresivo, es algo que le honra al adolescente. Curiosamente las actividades más violentas no son de gente de mucha edad, suelen ser de gente más joven. Por la razón de que gracias a esas actitudes, que pueden ser más o menos agresivas sin llegar a ser extremadamente agresivas, entienden que son aceptados por el grupo, como una condición para ser valorado y tener una identidad propia al margen de la tutela familiar. Sin duda, el anonimato permite conductas que de manera individual no se producirían. Cuando hay una gran cantidad de personas con una misma voz y una postura agresiva, pues parece inevitable que por muy educada que sea la persona y muy cortés, acabe integrándose en esa misma sinfonía, para no ser rechazado por el grupo, para sentirse protegido por el grupo y para, en tercer lugar, exteriorizar una tensión. Es decir, nadie puede públicamente insultar a nadie, ni a tu jefe, ni a nadie por la calle, ni buscar el enfrentamiento. Pero en el fútbol los domingos está permitido, en términos digamos más o menos figurados, está permitido que la gente pueda insultar al árbitro, pueda insultar a los jugadores del equipo contrario. Hay cierta licencia. Hasta cierto punto eso es necesario como alivio de la tensión de la vida cotidiana. Esto se ha estudiado en el caso de las Islas Británicas, donde hay una disciplina muy fuerte en el mundo laboral y mucha exigencia profesional. En cierto sentido han concluido que el fútbol es un escape necesario para que el lunes la gente se incorpore a su puesto de trabajo de una manera más sosegada y más relajada. Es decir, el deporte, según Norbert Elias, que es un sociólogo holandés, y el deporte en general plantea que nace en el siglo XIX como una actividad para evitar la violencia. Antiguamente la gente hacía juegos muy crueles donde no había reglas. El deporte moderno que inventan los ingleses establece unas reglas, un fair play, una estructura, un árbitro, una organización, unas federaciones, una liga, un sistema racional.
que impida la violencia, donde hay unas sanciones cuando hay agresiones en el campo, etc. Y donde los espectadores cumplan con un papel de apoyo a su equipo o de simple entretenimiento, pero sin plantear conductas agresivas. Bueno, ese proceso de pacificación, que decía Norbert Elias, no ha terminado. Es decir, sigue habiendo violencia, es inevitable en cierto sentido, porque mientras haya violencia en la sociedad, es decir, va a haber violencia en los campos de fútbol. Es decir, no existen dos mundos diferentes, la sociedad por un lado, el deporte por otro. Estamos hablando de lo mismo, es decir, de las mismas personas pero en diferentes sitios. Por tanto, quizá dentro de varios siglos este proceso de pacificación se culmine. Es cierto que cada vez hay menos violencia, el diseño de los estadios para que los espectadores estén sentados, las medidas de seguridad, las normas arbitrales, las normas federativas, las normas periodísticas, todo esto está permitiendo que haya menos agresiones físicas, etcétera, pero sigue habiendo, si no dentro de los estadios, fuera. ¿Por qué? Porque hay una violencia simbólica en la sociedad, hay un paro estructural, hay unas desigualdades estructurales, hay situaciones que financieramente violentas y socialmente agresivas, y eso inevitablemente no es una excusa para que la gente adopte conductas de este tipo, pero ese ADN agresivo está dentro de la economía y dentro de las propias relaciones económicas. ¿Crees que no es somos gente desgraciada?
Bueno, como periodista en España, creo que en los últimos tiempos se ha rebajado un poco el nivel que había, por lo menos mediático o de aparente poder de estos grupos en torno a los clubes de fútbol. Evidentemente siguen existiendo. Joan Laporta echó a los Boixos del Camp Nou, les echó. Florentino Pérez ha hecho lo mismo en el Real Madrid con los Ultrasur, que ha creado la grada joven, que al final son muchos de estos ultras los que están ahí animando, pero bueno, van con otra ideología, por lo menos de cara a expresarla al campo, ¿no? Porque tú puedes tener tu ideología política, pero bueno, expresarla en un partido de fútbol, en un tema de deporte, pues aparentemente no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha rebajado un poco conforme a otras épocas, pues el nivel de poder o de mediaticidad de estos grupos de presión sobre prensa o sobre clubes de fútbol. Y tengo constancia, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, del Frente Atlético, pues bueno, pues silbando a un jugador o no, dependiendo de si abonaba una cantidad o no, era más simpático o no, por llamarlo de alguna manera, con bueno, lo que representaba el Frente Atlético, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya ha desaparecido en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid, ante los Ultrasur, pues casaban muy bien, pues, con presidentes como por ejemplo, ¿no?, con Ramón Mendoza, y eso ya no existe. En el Camp Nou los Boixos Nois ya no campan a sus anchas. En fin, que son clubes grandes, que sí que es verdad que no representan a todo el fútbol, porque sigue habiendo, lógicamente, muchos de estos ultras que van a estadios de fútbol, pero considero que por lo menos el protagonismo mediático sí que se ha rebajado, y por tanto al final, cuanto menos poder mediático tienes, pues menos alcance, ¿no?, llega la gente. Y luego también antes eran mucho más numerosos. Ahora ya, pues, por ejemplo, del Frente Atlético, lo último que hubo con esto de Jimmy, hubo parte del Frente Atlético que se manifestó, que oye, que nosotros somos del Frente Atlético, que esto es una peña que lleva mucho tiempo, pero que no estamos a favor de estos violentos, o sea, que también se logra un poco separar. Y cada vez estos hechos son más aislados. Antes yo creo que ocurrían, no muertes, lógicamente, pero sí encontronazos de aficiones, pues algo más frecuentemente. Bueno, yo creo que evidentemente ha sido un antes y un después, ¿no?, en todo lo que está ocurriendo en la violencia del fútbol, ¿no? Un antes y un después porque la Liga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes se sentaron después de todo lo que ocurrió y se han tomado medidas que yo creo que en algunos casos van a acabar con el cierre parcial de las gradas y con muchas cosas que veremos más adelante, ¿no?, que antes no estaba regulado así y que ahora sí. Yo creo que se trató, digamos, que con mucha sensibilidad. Es verdad que faltó a lo mejor más precisión a la hora de información, sobre todo policial, ¿no?, porque se implicó a un grupo, en este caso Bucaneros, que al final no tenía nada que ver, y con eso yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no?, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, los grupos ultras cuando cometen algo mal o cuando hacen algo mal, pues se dice, pero tampoco puedes echarle la culpa a un grupo ultra cuando a veces no tiene nada que ver en un caso como es este, ¿no?, que al final, como decimos, pues se implicó a Bucaneros cuando meses después la misma policía, la misma Cristina Cifuentes, delegada del gobierno, reconoció que no tiene nada que ver, ¿no?
como te digo, un antes y un después en el mundo del fútbol. Yo creo que también es ajeno al fútbol, porque ocurrió fuera del estadio, se habían citado para pegarse, bueno, al final un hecho absolutamente lamentable. Y desgraciadamente, a raíz de eso se tomaron medidas, ¿no? Me hubiera gustado a lo mejor que se hubieran tomado medidas mucho antes de que ocurriera eso y que no tuviéramos que esperar a una desgracia para que se tomaran medidas. Es un equipo muy peculiar, que tiene una afición también muy implicada en todos los hechos sociales que ocurren siempre. Son los primeros que cuando desahucian a un equipo como la Aviación en Madrid histórico de ofrecerle su campo. Son los primeros que cuando una vecina como Carmen, la vecina de Vallecas que desahuciaron, en ofrecerle dinero y en ofrecerle unas posibilidades para que no fuera desahuciada. Pero al final son bucaneros, son el resto de aficionados, el resto de peña, es Paco Gémez, de los jugadores, la directiva. ¿Por qué? Porque el Rayo es un equipo obrero, es un equipo de barrio, es un equipo que representa unos valores más allá, yo creo, que del fútbol, y que muchas veces se sienten reflejados en todo eso que ocurre, ¿no? Entonces, de lo más bonito que ha podido ocurrir, también sin olvidarnos, por ejemplo, de lo de Wilfred, ¿no? Un portero histórico del Rayo, al que el Rayo subvencionó, pagó, mejor dicho, los viajes de sus hijos desde Nigeria para que pudieran ver y estar aquí en el entierro de su padre, ¿no? O sea que es un equipo muy implicado con todo lo que ocurre a nivel social. Han llegado a tener, en algunos casos muy conocidos, hasta instalaciones dentro de las propias instalaciones del club, más o menos informales, donde han podido guardar el material, las banderas de un tipo y de otro. Es decir, sí, yo creo que... Pero yo creo que esta es una época felizmente pasada. Es decir, yo creo que en estos momentos la conducta de los clubs es una conducta por luchar por este fenómeno y sobre todo por no verse involucrado en estos acontecimientos, porque el coste reputacional es altísimo y los clubs en estos momentos valoran el coste reputacional. Es decir, hay un acontecimiento tipo Manzanares y ese es un coste reputacional que las redes sociales, que la globalización hace que en 10 minutos se sepa en todo el mundo que has tenido un acontecimiento y pasas a ser, hombre, no voy a decir que un apestado, pero un club en dificultades. Yo creo que en estos momentos nadie querría verse involucrado, pero históricamente
han tenido espacios, han tenido entradas, han tenido autobuses, en fin, han tenido cosas que hemos conocido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo que nunca hemos sido capaces de saber en qué momento un animador, digamos, con especial agresividad se convierte en un espectador violento. Y esa es la línea que desde luego hoy tenemos absolutamente clara, pero históricamente no la hemos tenido clara. Hoy, por ejemplo, hemos visto que las autoridades administrativas y las organizaciones deportivas empiezan a decir que no puede haber cantos machistas, que no puede haber expresiones tal. Claro, eso es absolutamente razonable y nadie lo va a discutir, pero claro, eso es pasar de un espectador comprometido a un espectador, digamos, bastante soso en términos de apoyo deportivo, ¿no? Y yo creo que desde luego esa alimentación ha existido, los clubes históricamente se han sentido cómodos con aquel tipo de espectador que les animaba especialmente, los jugadores especialmente aquellos jugadores que pudiéramos decir eran más emblemáticos. Yo creo que en el Real Madrid se puede hablar con claridad de algunos jugadores que han estado siempre muy ligados a la parte de estos grupos en los que, digamos, había un comportamiento, una actuación claramente de una agresividad, entre comillas, en el planteamiento de su animación, sin llegar a la violencia, que no hablamos de eso. Ahora, lo que ocurre es que el tiempo ha hecho que esa línea sea muy difícil de trazar entre la expresión violenta y los comportamientos violentos que define la ley. Se ha hecho muy difícil, especialmente cuando esos actos se producen en grupo. Es decir, es bastante más fácil individualizar una circunstancia y saber si se ha producido un hecho notoriamente agresivo en un espectador que cuando hay una masa que formalmente tapa muchas de estas cosas. Yo creo que sí que ha habido una alimentación. Desde luego yo creo que al día de hoy la complicidad de los clubs es reducidísima, y yo creo que la mayor parte de los clubs probablemente, si pudieran dar pasos para que no tener problemas en materia de violencia y de conductas intolerantes, lo harían. Insisto, la dificultad está en que cuando tú sacas, por ejemplo, como hizo el Atlético de Madrid con motivo de los últimos acontecimientos, cuando tú sacas a la gente y ya no forma parte de tus estructuras ni de tu estructura de animación, pues pasa a ser un grupo incontrolado, donde tu capacidad de actuación pues empieza a ser muy reducida, ¿no? Bueno, la famosa pelea de Madrid-Río, pues bueno, lo primero que hay que decir es que no fue una quedada. En el fútbol es raro que se dé una quedada, pese a que se diga que sí. Lo que sí se sabe normalmente es cuando viene un grupo o cuando no viene. Porque, bueno, en este mundo se conoce todo el mundo más o menos, aunque sean de diferentes ciudades. Y ese día se sabía que bajaban, entonces cuando sabes que puede bajar alguien, te reúnes y te reúnes bien, no te reúnes mal. Entonces ambos grupos estaban buscando y se encontraron. En una pelea de esas, pues no hay leyes, no vale nada. Ahí vas a morir y pues cayó uno, como podían haber caído 30 o ninguno, que es lo que suele pasar en una pelea de estas, de grupos ultras. Y nada, le tocó a Jimmy y así es la vida. Él ya sabía lo que iba, vamos, y así lo dijo días antes a sus amigos.